Hace 3 años, cuando tenía 17 años, trabajaba como asistente en Walmart. Era verano, y acababa de terminar un turno nocturno. Aunque no era el mejor trabajo del mundo, para un primer empleo estaba bastante bien. Estaba cansada y solo quería llegar a casa para dormir, ya que al día siguiente tenía clases. Caminé hasta la parada de autobús y saqué mi teléfono para verificar la llegada del próximo bus. Para mi sorpresa, faltaban 2 horas. Sentí una frustración enorme. Sabía que no me quedaría 2 horas esperando. Así que tomé la decisión de irme caminando, ya que mi casa estaba a unos 20 o 30 minutos a pie. En ese momento, no sabía que esa sería una de las peores decisiones que podía haber tomado. Comencé a caminar por las calles tranquilas, con mis audífonos puestos y la música a todo volumen. De repente, escuché un motor detrás de mí. Al principio pensé que era parte de la música, pero cuando me quité los audífonos, vi unos faros que se acercaban. No le di mucha importancia y seguí caminando. Pero el auto se detuvo a mi lado. Miré de reojo y, siendo una chica que siempre ha tenido interés en la mecánica, identifiqué que era un Honda Accord del 2004. Adentro estaba un hombre al que nunca había visto antes. Me saludó, y por cortesía, le devolví el saludo. El hombre hizo un gesto para que me quitara los audífonos. Accedí y comenzó a hacerme preguntas. Primero me preguntó si sabía dónde estaba un lugar llamado Water Creek. Yo había vivido en esa ciudad toda mi vida y nunca había oído hablar de un lugar así. Le dije que no y le di mi nombre, Sara. Me miró un rato en silencio y luego me pidió direcciones a otro lugar del que tampoco tenía idea. Para quitármelo de encima, le di indicaciones falsas, sugiriéndole que siguiera derecho y girara 2 veces a la izquierda para llegar a la autopista. El hombre hizo una pausa y, luego, me pidió que subiera a su auto para guiarlo, prometiendo pagarme un Uber de regreso. Sentí como el corazón me daba un vuelco, pero me mantuve firme y le dije que no podía porque tenía toque de queda. Insistió una vez más, pero al ver que yo empezaba a caminar más rápido, me dijo, «Que tengas buena noche, Sara», y se fue. Esa noche, llegué a casa sana y salva. Mi mamá me regañó un poco por llegar tarde, y agotada, me fui a dormir. Pero, alrededor de las 3:30 de la mañana, me desperté con un ruido extraño afuera. Miré mi teléfono y suspiré, pensando que solo era una molestia pasajera. Fui a la ventana y mi corazón se detuvo. Allí estaba el mismo Honda Accord, con el mismo hombre parado justo bajo mi ventana. Lo escuché llamarme, «Sara, ¿estás ahí arriba? Perdón si te desperté». Grité de inmediato, despertando a mi mamá, quien es militar y tiene carácter de sobra. Entró en mi cuarto, preguntando qué pasaba, y le señalé la ventana, explicándole que había un hombre afuera que me había seguido. Mi madre no dudó un segundo, abrió la ventana y le gritó al hombre que se fuera de nuestra propiedad. Cuando vi que él no se movía, sentí un escalofrío. Mi papá no estaba en casa en ese momento, lo que me hizo sentir aún más vulnerable. Sin embargo, mi madre no iba a permitir que nadie nos intimidara. Fue a su habitación y regresó con su pistola. Con la voz firme, comenzó a contar hasta 3, y finalmente el hombre se subió a su auto y se fue. Nos abrazamos después, mientras llamábamos a la policía. Aunque patrullaron el área, no lograron encontrarlo. Unos días después, me llegó una noticia desgarradora: una chica de mi edad había desaparecido en el área y luego fue encontrada sin vida en un campo a unos 8 kilómetros de donde la habían visto por última vez. Cuando los medios revelaron la identidad del sospechoso, me quedé helada. Era el mismo hombre que me había seguido y había estado en mi casa esa noche. Afortunadamente, lo arrestaron y sentenciaron, aunque siempre me ha quedado la duda de si sigue preso. No sé cuál era su verdadero objetivo esa noche, y no quiero imaginarlo. Solo espero que, de alguna manera, esté pagando por lo que hizo. Recuerdo bien esos años, allá por los 90, cuando mi papá y yo viajábamos juntos en su vieja camioneta de carga. Esa chatarra ruidosa, lenta y que consumía gasolina como si fuera gratis. Pero ahí íbamos, con rumbo a diferentes pueblos y comunidades. Mi papá era de esos que nunca se olvidan de la familia, aunque a muchos no les había ido tan bien como a él.
compraba pacas de ropa en saldos, montones que traían de Estados Unidos, y se las llevaba a algunos de sus parientes para que las vendieran y empezaran sus propios negocios en los tianguis. No todos aprovecharon esa ayuda, pero hubo un par de familias a las que realmente les cambió la vida y hasta hoy se lo agradecen. En uno de esos viajes, durante las vacaciones de la escuela, me le pegué como siempre. A mi papá y a mí nos costaba llevarnos bien, pero esos viajes eran otra cosa. Me quedaba en silencio, mirando el camino, escuchando sus historias. Estoy seguro de que él pensaba que ni le ponía atención, pero en realidad absorbía cada palabra. Sabía que había mucho que me guardaba para cuando creciera, y algo me hace pensar que él sabía mucho más de lo que contaba. Ese día habíamos salido temprano, con la idea de llegar, comer con la familia y regresar antes de que anocheciera. Pero a medio camino, mi papá se encontró con un viejo amigo en un taller, parado junto a su coche averiado. Como era típico de él, se ofreció a llevarlo en busca de una pieza. Estuvimos horas de pueblo en pueblo, preguntando en yonques y desuesaderos, hasta que al fin la conseguimos. Para cuando regresamos, ya estaba cayendo la noche y apenas íbamos a empezar el camino. Papá me miró como pensando si dar media vuelta y dejarme en casa, pero le dije que no, si ya habíamos dado tantas vueltas, teníamos que terminar el viaje. Nos aventuramos a seguir por una carretera oscura, entre montañas y curvas peligrosas. Era uno de esos caminos angostos, llenos de baches y barrancos. Él los conocía como la palma de su mano, pero algo en la oscuridad de esa noche hacía que hasta él se viera inquieto. En un punto, la camioneta empezó a fallar y tuvimos que detenernos. Mi papá abrió el radiador y casi nos quemamos con el vapor. No teníamos más agua, así que tendríamos que aguantar hasta el siguiente pueblo, que aún estaba a 1 hora. En eso, un ruido extraño llenó el ambiente, un rugido que hizo que cientos de pájaros volaran despavoridos de los árboles. Mi papá, con rapidez, me subió a la camioneta y cubrió todas las ventanas con unas cortinas improvisadas. Me pidió que no tuviera miedo y que me quedara en silencio, que todo iba a estar bien. Pasaron minutos en silencio, hasta que el cansancio me venció. Entonces, algo me despertó. Sentí como algo pesado se subía en la caja de la camioneta, como si estuviera husmeando, tratando de vernos por el pequeño resquicio que quedaba. Fingí dormir mientras escuchaba a mi papá murmurar una oración. De pronto, sentí como la camioneta se elevaba un poco al sentir que eso se bajaba. Luego, escuché cómo intentaba abrir la puerta de mi lado. Gracias al cielo habíamos puesto el seguro. Dio la vuelta e intentó abrir del lado de mi papá. En medio de la oscuridad, apenas veía por las rendijas, y lo que alcanzaba a distinguir era algo enorme, caminando en 2 patas. Mi papá, con voz temblorosa, me susurró: «Hijo, yo sé que estás despierto, pero quédate quieto, no abras los ojos. Si no vuelvo, enciende el carro y sigue. Sigue hasta que el motor aguante y si se detiene, corre hasta la casa de tus tíos». Dije que sí con un nudo en la garganta. Apenas había manejado un par de veces y ahora debía hacerlo en uno de los caminos más peligrosos que conocía. Mi papá se bajó y lo vi caminar hacia la oscuridad hasta que una figura apareció entre los árboles. Aún hoy no sé si lo que vi era real o producto de mi miedo, pero parecía ser una criatura alta, descomunal, con la figura de un hombre, llena de pelo oscuro, tal vez con cuernos. Regresó lentamente y arrancamos. Solo unos kilómetros después, todo volvió a la normalidad y vimos otros autos en el camino. Llegamos a la casa de mis tíos, y mi papá me mandó a dormir a la sala. Escuché su conversación en la madrugada, su voz quebrada, y a mi familia rezar. Nunca volvimos a hablar de eso. Hoy, ya adulto, he intentado saber más, pero ni mi madre quiere decirme nada. Algo me hace pensar que ellos sabían algo que yo aún desconozco. Ahora me queda el recuerdo y ese terror que se mantiene latente, ese miedo a algo que, tal vez, era más grande que nosotros. Nada se compara con lo que sucedió aquella mañana cerca de la frontera. Fue la mañana que cambió todo para mí. Esto ocurrió alrededor del año 2010. Estaba realizando una ruta a lo largo de la frontera suroeste, bordeando México durante unos 160 km. No era exactamente un tramo pacífico, la actividad del cartel era rampante y cualquier conductor que tomara esa ruta conocía los riesgos.
Sabíamos que entrar no era para ingenuos. La mayoría usábamos la radio CB para mantenernos informados sobre lo que ocurría más adelante, casi como una red de supervivencia. Kilómetro tras kilómetro, compartíamos advertencias si las cosas se ponían peligrosas o si algo inusual surgía. Aquella noche en particular, la ruta parecía tranquila. Ni siquiera estaba escuchando la radio. Después de tantos recorridos, había dejado de pensarlo, era simplemente otra noche más. Tenía algunos lugares fuera del radar donde solía detenerme. Estos puntos eran ideales para descansar sin llamar la atención, aunque no siempre eran legales. Con una posible presencia de cartel rondando, ser invisible era vital. Me estacioné en uno de mis puntos favoritos, un camino de tierra entre un par de viejos carteles de curación, descendiendo por un barranco hasta quedar completamente oculto. Era Arizona, en medio de la nada, con un cielo estrellado que lo cubría todo. Me estacioné, apagué el motor y cené algo ligero. La noche estaba en calma, solo interrumpida por la ocasional brisa del desierto. Observé las estrellas y dejé que mi mente se relajara hasta que finalmente subí a la litera para descansar. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero fue un sueño intranquilo. Algo me despertó de golpe, un fuerte impacto sacudió el camión. Me senté, parpadeando en la oscuridad, y escuché pasos afuera. Me moví al asiento del conductor y miré por el parabrisas, pero solo había sombras en la noche, demasiado oscuras para distinguir algo. Los pasos se detuvieron. Me quedé conteniendo la respiración, esperando, pero nada sucedió. La noche volvió a quedarse en silencio. Me convencí de que tal vez solo había sido un animal, tal vez un coyote. Estaba a punto de dormirme de nuevo cuando lo escuché. Fue un grito, uno que venía desde algún lugar profundo en el desierto. Era un lamento prolongado, como si alguien estuviera en serios problemas. Luego, escuché otro grito, y otro. Era como si se acercara lentamente. Mi corazón latía con fuerza, y me senté alerta, escuchando. Después de esos gritos, comenzaron las voces, muchas voces que se solapaban, hablando unas sobre otras en un tono desesperado, como suplicando. No entendía las palabras, pero el tono me heló. Finalmente, el silencio regresó, un silencio tan denso que parecía aplastarlo todo. No sé por qué, pero encendí las luces altas y parpadeé 3 veces hacia la oscuridad. Tal vez pensaba que, si alguien estaba allá afuera, eso les ayudaría a orientarse. Pero no vi nada, solo el desierto. Alcancé la radio CB y llamé, con el corazón aún acelerado. ¿Alguien escucha?, pregunté. Tras unos segundos de estática, una voz respondió, sí, te escucho. ¿Viste algo allá afuera? No, respondí. Pero escuché algo, gritos, gente, parecía que estaban en problemas. El otro conductor se quedó en silencio y luego, en voz baja, respondió, amigo, será mejor que te quedes quieto. Acaban de dispararme unos idiotas que conducían sin faros. Apenas logré salir. Hay coches corriendo por la carretera como si estuvieran buscando algo o a alguien. Mantente oculto. Lo que sea que hayas escuchado no es bueno. La noche estaba mortalmente tranquila de nuevo. Me quedé allí, escuchando, pero el silencio era absoluto. Intenté volver a dormir, pero el sueño fue difícil. Esos gritos, esas voces y el extraño silencio que lo seguía se repetían en mi mente. Con las primeras luces del amanecer, decidí que era hora de irme. No quería estar allí ni un segundo más. Hice mis chequeos habituales, siguiendo la rutina. Pero cuando salí de la cabina, algo llamó mi atención. A unos 6 metros del camión, había un charco de sangre oscura en la arena, lo suficiente para saber que algo grave había ocurrido allí. Me acerqué y vi que no había huellas ni señales de pelea, solo ese charco oscuro, inquietante. Retrocedí y volví al camión, preparándome para irme. Pero mientras avanzaba por el camino, comencé a ver fragmentos de ropa esparcidos en el polvo, camisas, pantalones, zapatos, como si alguien hubiera arrojado esas prendas desde un vehículo en movimiento. Más adelante, había más sangre salpicada en el suelo y en los arbustos. Y luego, vi lo impensable, restos humanos desparramados como si alguien hubiera esparcido esos cuerpos como basura. El hedor espeso y nauseabundo me golpeó con fuerza.
Mis manos temblaban en el volante mientras intentaba no mirar demasiado. Agarré la radio y pedí ayuda, pero mi voz era apenas un murmullo quebrado. Unos cuantos otros conductores respondieron, tan asustados como yo. Uno de ellos mencionó que había escuchado sobre una masacre del Día de la Madre y que estaba en las noticias, otro acto brutal del cartel. Puse el camión en marcha y seguí conduciendo, intentando no mirar atrás. Pero esas imágenes se quedaron grabadas en mi mente. Los cuerpos, la sangre, los gritos en la noche y ese silencio aterrador. Cuando ya estaba a unos 30 kilómetros de distancia, un último detalle me golpeó, no eran solo los cuerpos o el olor. Desde que vi esos primeros restos, no había escuchado ni un solo pájaro, ni un solo insecto. Ni siquiera el viento. El desierto estaba completamente callado, como si estuviera conteniendo la respiración. De repente, la radio CB crujió una vez más, y una voz desconocida habló, «Este es Jabreaker. ¿Sigues ahí? ¿Los viste?» No respondí.